somos alumnas de la carrera inicial, del profesorado de educación inicial, primer año, del Instituto Superior de Formación, docente y técnica número 78. Vamos a hacer una presentación que corresponde a la cátedra Corporeidad y Motricidad a cargo del profesor Elías Guillermo. Las participantes son Estefanía Bendati, Bertolotti Evelyn, Bravo Carolina, Martina Ciparelli, Contartese Nancy, Nicoletti Patricia, Pipolo Lucila, Placeres Nadia, Romero Karen. Bueno, para comenzar este diálogo entre mis compañeras, vamos a mencionar la importancia que tiene la primera infancia, ¿sí? Que sabemos que es un periodo clave en el cual se va a empezar a marcar una trayectoria en cuanto no solamente a lo personal, sino también en lo educativo, ¿sí? Es aquí donde se van a comenzar a sentar estas bases tanto cognitivas, emocionales y sociales, y las que van a ayudar a desarrollar al sujeto en lo que son las clases de educación física, el significado importante que tiene la educación física en estos periodos. Bueno, y como dicen mis compañeras, la educación física la verdad que se marca en dos paradigmas, la concepción tradicional de cómo en la antigüedad la educación física consistía en hacer gimnasia para aumentar la fuerza, la agilidad, la resistencia, y con el fin que era la educación física solamente para formar hombres de acción en ese momento. continuando con lo que dice mi compañera Nancy, en esta etapa se consideraba el rendimiento físico del alumno como algo primordial para llevar a cabo la actividad de educación física. Bueno, el nuevo paradigma actual no es nada que ver a lo que fue en la antigüedad, y lo que tiene este nuevo paradigma es que tiene un enfoque más humanista, donde se ve muy bien reflejados los conceptos de corporeidad y motricidad, como también lo que son las emociones y los juegos dentro de la clase. Lo que hace este nuevo paradigma es abordar la complejidad que plantea tanto la corporeidad y la motricidad, como viene planteando Martín anteriormente, sumado a esto y teniendo en cuenta el reconocimiento y el uso de las emociones. sabemos que la corporeidad tiene que ver con todo aquello que viene del cuerpo, así que bueno, o sea, dependiendo del estado físico, van a depender también las emociones con respecto a la motricidad. con el cuerpo y su conocimiento. Pero la corporeidad implica hacer, pensar, sentir, y bueno, ahí se pone en juego la disponibilidad corporal motriz. Que esa motricidad tiene que ver con el poder hacer uso de su cuerpo de la forma adecuada. Claro, siempre pensando al cuerpo como una construcción que se da, como dicen mis compañeras, el concepto de corporeidad, pensando al cuerpo como una construcción que se va dando a través del encuentro con el otro, en donde influyen, obviamente, como venimos mencionando, las emociones. Claro, Sí, acá el cuerpo sirve, perdón, acá el cuerpo sirve más como un todo, ¿no? Es algo que piensa, que siente, que expresa, es la forma que tenemos para comunicarnos, y es lo que se ve más en este paradigma. Claro, también en las emociones tenemos emociones positivas como también negativas. La emoción es una reacción subjetiva ante un estímulo, es el acompañamiento, tal como la risa, el llanto, es lo que están contando las compañeras. También eso influye en lo que son los estados de ánimo. Con respecto Claro, pero el estado de ánimo, con la diferencia de la emoción, es que la emoción
Es de corta duración y suele ir acompañada de expresiones faciales. Tal cual. Exacto. Y el estado de ánimo... Exactamente, la emoción es una... El estado de ánimo tiene... No, que quería decir que la emoción es una reacción inmediata. Claro, yo quería decir que el estado de ánimo tiene como un determinado tiempo, puede durar horas, días. Exacto, la emoción es espontánea. Yo quería agregar que en el nivel inicial, en los pequeños, en los niños, es donde más se manifiestan las emociones, donde no las pueden contener, las expresan espontáneamente. Por eso acá también es importante saber regularlas, ¿sí? Y también, más allá de saber regularlas, manifestarlas, no reprimirlas. Esa Claro, emoción también... va ligada a la razón como un estímulo de inteligencia, o sea, la inteligencia va ligada a las emociones. Por medio de ella aprendemos a hacer determinadas cosas o determinados movimientos o tomar decisiones, comunicarnos con el otro. Claro, también se dice que la emoción de un niño pasa de un extremo a otro, como de la risa al llanto o al revés. Lo que nos va a permitir es relacionarnos, va a permitir la relación con el otro, hasta con el propio profesor, ¿no? Porque al no entender nosotros las emociones, podemos crearles a los niños experiencias traumáticas. Claro, bueno, eso que dice Karen es algo de lo que yo quería decir acá. Como se puede ver en la diapositiva, aparece el concepto de relaciones sociales y de comunicación, y es muy importante en este paradigma porque los docentes deben reconocer las emociones que los niños tengan, porque eso va a influir en las relaciones que tengamos con los otros y en la comunicación también, ya que no sé si tenemos un sentimiento o una emoción negativa hacia algo, nuestra manera de relacionarnos no va a ser la misma claramente que si estamos conformes y nos sentimos contentos con determinada situación. Y está bueno Claro, también dice ahí que reconocer... el nivel inicial, dicen que ahí dice que el nivel inicial no deberían enriquecer el conocimiento, sino que preparar a los niños para la vida, para que ellos tengan seguridad. En realidad es a lo largo de toda la vida, porque eso influye en nuestra salud, en la creatividad, tal cual como está acá en la diapositiva, porque en realidad es para en el lapso, obviamente que en la escuela nos enseñan a través del docente, pero es a lo largo de la vida, desde que nacemos hasta que nos morimos, estamos permanentemente con este aprendizaje, lo que son las emociones, porque más allá de que también es el tema de la salud para cuidarnos, en realidad el concepto es en general, es muy amplio. Por eso también la importancia de esta materia, de esta asignatura, ¿no? En cuanto a la educación física. No la tomamos como algo recreativo, sino de gran importancia para fomentar todos estos sentimientos, todas estas emociones, ¿no? Para ir conociéndonos y así poder construir una relación también con el otro, ¿no? Que es con nuestros compañeros en todos los niveles. Sí, podemos remarcar que la Tal cual, educación como decía, física anteriormente era más estructurada, porque seguían por ahí un diseño curricular que con el tiempo fue cambiando y fue más dinámico. Exactamente, por eso, como decía la compañera Estefanía, es tan importante estos conceptos en la educación para el desarrollo del niño y para la comunicación con el otro. Algo que yo quería destacar con respecto a las emociones es que está bueno que por ahí el profesor o el maestro pueda identificar mediante su gestualidad del alumno cuando se siente reprimido o confuso, porque esa emoción negativa por ahí puede generar también que no pueda desenvolverse en el respecto de la educación física con respecto a sus sentimientos. Sí, acá también es importante la estrategia que use el maestro para desarrollar también por ejemplo, esas actividades y tratar de captar, a ver, si el alumno está conforme, no está conforme, si está aprendiendo, si está en ese camino de aprendizaje y si realmente está adquiriendo el saber, ¿no?
y fomentar el equipo, porque creo que en realidad todo esto, lo que es la educación física, siento yo que es como un aprendizaje medio oculto. A través del juego estimula un montón de sentimientos y eso hace a que podemos compartir, generar juegos en equipo, cómo nos manejamos con otras personas, cómo nos podemos desenvolver. Todo eso está muy, muy bueno y eso es la función muy importante que tienen los docentes. Claro, siguiendo eso que dice Nancy, considero que es necesario el reconocimiento, como venimos mencionando, aunque suene reiterativo, de las emociones, porque lo que se busca es generar en el niño como un encuentro con otros de manera placentera, donde se puedan dar aprendizajes significativos, en donde a ellos les permita como conocerse ellos mismos, conocer su cuerpo, tener en cuenta el cuerpo como una herramienta para construir aprendizajes, para vincularse con los otros, en donde las emociones, como venimos mencionando, los estados de ánimo, los sentimientos, que los sentimientos serían como esa posibilidad que tiene el sujeto como de dar cuenta, que es aquello que le está sucediendo, como tan importante para el vínculo y para el encuentro con los otros. Sí, por eso acá se destaca la importancia de manifestar el sentimiento de bronca, el sentimiento de ira, de alegría, es fundamental reconocerlo, ¿no? Claro, y al reconocer esa emoción negativa, o sea, poder captarla y convertirla en una emoción positiva, ¿no? Bueno, en base a, como para ir metiéndonos en lo que sería el cuestionario, en base a toda esta bibliografía que tuvimos presente durante la cátedra, nosotras como grupo lo que hicimos fue realizar una encuesta en donde la información brindada correspondía a experiencia tanto en la educación primaria como secundaria, y las edades fueron aproximadamente de 6 a 40 años. 40 a 50 años aproximadamente. Lo que vamos a hacer es leer cada una de las preguntas y luego vamos a continuar como con este análisis que venimos haciendo ahora. Bueno, la primera pregunta que nosotras pensamos fue ¿con qué sentimientos recordás las experiencias vividas en las clases de educación física durante la etapa escolar? Y se puede ver una amplia diferencia en donde un 79,4% contestó con alegría, un 2% contestó con tristeza, un 10,8% contestó con desagrado y un 1% contestó con aburrimiento, exigencia, pereza, nostalgia, que eran poco originales, dice que había ejercicios y ropas incómodas, que no había competencias, y después una persona puso que era no solo alegría, sino que lo que se destacaba era el compañerismo y la unión que se formaba en cada clase. Bueno, en la segunda pregunta, que era con qué expectativas esperabas las clases de educación física, el 66% contestó que muchas, el 23,3% que pocas y el 10,7% que ninguna. Bueno, la tercera pregunta es si podíamos elegir el juego o el mismo estaba designado con el profesor. El 6,8% contestó que siempre, el 15,5% casi siempre, el 63,1% a veces, que es la gran mayoría que respondió eso, y no podía elegirlo nunca, y sí podía elegirlo un 6,8%. Nunca un 11,7%, perdón. Bueno, la próxima pregunta decía, ¿qué actitud manifestabas ante un juego impuesto que no era de tu agrado? Bueno, el 89,3% respondió que realizaba igual la actividad y el 10,7% respondió que mostraba desagrado. La pregunta número 5 era cómo se vinculaba el alumno con el docente. El 57,3% decía muy bueno, el 33,0% bueno, el 5,8% regular y el 1,0% bueno. Otra de las preguntas que están incluidas en el cuestionario, era, ¿considerás a la educación física como una materia de importancia en tu trayectoria escolar? ¿Sí o no? ¿Por qué?
de la siguiente lista, ¿cuáles eran los deportes y o actividades que te gustaban o te gustan hacer más? Vóley, el 42,7%, fútbol 25,2%, otros 10,7% y handball 21,4%. Al momento de elegir grupos para el armado de equipos, ¿en qué posición solían elegirte? El 62,1% respondió entre los primeros. El 24,3% respondió otra opción. Y el 13,6% respondió entre los últimos. Para el armado de un equipo. Tenés desactivado, Karen. El micrófono, Perdón. Karen. Perdón, va de vuelta. Para el armado de un equipo, ¿el orden de elección modificaba tu estado de ánimo? El 48,5% respondió que no. El 20,4% le era indiferente y el 31,1% respondió que sí. Bueno, en cuanto a la pregunta, ¿cuán integrado te sentías al grupo que te tocaba integrar, valga la redundancia? El 80% contestó que mucho y un 20% contestó que poco. Otra pregunta, decías, ¿sentías lo mismo cuando tenías clases de educación física en un espacio al aire libre que cuando la tenías en un espacio cerrado? La gran mayoría contestó que no y el 32% que sí. Otra de las preguntas es, ¿sentías la confianza con tu profesor o profesora como para pedirle un consejo y o contarle algún problema personal que te estaba sucediendo? El 53,8% respondió que no y el 45,2% respondió que sí. Bueno, otra de las preguntas dice, dentro de tu clase de educación física, ¿existía el compañerismo? El 57,8% respondió que sí, el 37,3% respondió que a veces y solo el 2,9% respondió que no. ¿Te anotabas a los torneos? Un 59,6% responde que sí, un 35,6% responde que no y un 4,8% responde me aburría. En este contexto de pandemia, ¿qué emociones deben estar atravesando un estudiante respecto a la asignatura de educación física? Bueno, esas son las preguntas que nosotras pensamos. Y bueno, ahora vamos a empezar como a hacer un análisis como general a partir de la bibliografía expuesta durante el año. Sí, por ejemplo, bueno, una de las primeras, ahí demuestra la emoción, una de las emociones, uno de los sentimientos que se marcan, que es la alegría, y bueno, acá se refleja muy bien cuando uno o cuando el alumno está haciendo algo con gusto, cuando está haciendo algo que le gusta, la manifestación es positiva. Claro, ahí está hablando un poco también de, al hacer positiva, muchos esperábamos la clase de educación física en el colegio. Exactamente. Claro. Tal vez la tomábamos como una descontracturación de lo que eran las diferentes materias que teníamos durante el día, entonces la educación física la tomábamos como algo recreativo, de compartir con el compañero y, como ya dije, descontracturalizar un poco y salir un poco de lo que es el aula, de estar sentado, eso. Claro, creo que... Por eso, sí, Nancy, habla después si querés, hablo yo, no hay problema. está bien, gracias. Por eso considero que el vínculo con el docente es tan importante, la empatía que tiene que tener el docente con el alumno para que el alumno pueda ser libre a expresarse y a decir lo que sienta.
obviamente todo con respeto, obviamente que es así, y en equipo, como siempre hablamos, que considero que es la importancia de la educación física. Claro, y sumado a eso que dice Nancy y lo que venían diciendo las chicas, me parece que también se puede ver como reflejado en gran parte de los cuestionarios. Nosotras podríamos inferir de que se pueden ver los dos paradigmas expuestos, porque, por ejemplo, no sé, la persona que te decía que esperaba con pocas expectativas o que no le gustaban las clases o que no se sentía cómodo, quizás se puede ver de cómo en realidad, como había mencionado Nadia, era como el objeto de la educación física con el paradigma anterior era el rendimiento físico, y ahora con el juego como una vía regia de aprendizaje y como un encuentro con otros y a través de las emociones, cómo se empieza como a tomar este espacio desde otro lugar, generando sentimientos y emociones positivas en los alumnos, que va a influir, como dice Nancy, en el vínculo con los otros, tanto con los docentes como con los compañeros. Sí, igual como para hacer un análisis general es más positivo, lo que hubo respuestas más positivas que negativas. Se vio mucho que las clases de educación física están muy alejadas del paradigma anterior, ¿no? Está como más centrado en lo que siente el alumno, en cómo se siente cuando juega, cuando interacciona con los otros, cuando tiene ese espacio de recreación para poder sociabilizar, ¿no? Como una materia más, pues no es lo mismo una matemática que es todo estructurado que lo que son educación física, que en el momento de recreación tal vez no nos damos cuenta que estamos adquiriendo también conocimientos. Exactamente, por eso estuvo bueno el tema de la encuesta, de abarcar diferentes edades, como para saber también lo que yo viví en la clase de educación física con 26 años, tal vez no fue lo mismo que vivió una persona de 40, entonces ahí se ven bien reflejados los diferentes paradigmas, como decía Estefanía. Y eso es lo bueno de este equipo que también formamos nosotras, porque hay, como dice Marti, somos de distintas edades, y bueno, yo la verdad que mi experiencia de la educación física fue muy buena, pero bueno, era más competitiva, los varones estaban más por un lado, las mujeres estaban más por el otro, no es tan integrado como se ve hoy en día, que yo a lo mejor lo puedo ver reflejado con mis hijos. Antiguamente era un poquito más estructurado, tampoco es que tengo tantos años, pero se veía un poquito más estructurado. Sí, Claro, por ahí también tenía que ver con o sea, el tipo de persona o de personalidad que tenía, porque capaz que era un poco más sedentarista la persona y no le gustaba. Y otros por ahí podían expresar sus emociones y otras cosas. Chicas, les pido disculpas. Se me desconectó, así que me perdí esa parte, le pido mil disculpas, no sé qué le pasa a mi internet, pero bueno, acá estoy. No sé qué hablaron. No, estábamos haciendo como una reflexión, que sumado a eso que dice Nancy, es como que también es importante que ahora como que nosotras podemos dar cuenta quizás de estos dos paradigmas como que leyendo e informándonos, pero también es importante pensar de que antes eso estaba naturalizado, entonces nosotros veíamos la educación física como un espacio quizás más de competencia, en donde no había la posibilidad quizás de expresar lo que cada uno sentía, y hoy como que se le está deconstruyendo como esas cuestiones y dándole más lugar a las emociones, a la importancia del vínculo con el otro, entonces como que se empieza a ver a la educación física, como vienen diciendo, como otro tipo, como otro espacio. Sí, también, más allá de todo esto, también la importancia de la educación física para elegirlo como en la vida, ¿no? En la misma vida, como una profesión, porque esta etapa, esta educación deportiva, después también te lleva a elegir para desarrollar tu carrera. Eso también muchos lo han elegido en ese sentido. Sí, yo lo que quería decir era lo que noté que en una de las preguntas, bueno, justo la que leí yo, que dice en qué lugar lo elegían, si en el primer equipo, primero como en el equipo, segundo, último en el... hoy en día ya no tiene importancia eso, porque noto que los mismos profesores van variando, van rotando los equipos para que todos los chicos se integren con todos, que eso está muy bueno, no siempre que haya líderes. Claro, porque
A lo que dice Nadia, a mí, por ejemplo, particularmente me pasó que cuando yo tengo 33 años, o sea que hace un par de años que terminé, y me pasaba que en la hora de educación física que a mí me gustaba, había chicas que iban a handball o que iban a vóley, y entonces como que siempre ellas eran las que marcaban la diferencia con vos que no sabías jugar, entonces no te sentías integrado, y a mí particularmente no me gustaba la hora de educación física en ese sentido, y hoy en día hago deporte, voy al gimnasio y libero emociones y me gusta, pero bueno, está bueno que se sepa cómo pensaban todos los demás con la diferencia a la hora, ¿no? Con Claro, respecto a... y ahí también es importante el rol del docente, que cómo mide en estas Unir, cuestiones. igualdad. Claro. Claro, la igualdad sobre todo, que me parece que hoy en la actualidad está más integrado o sea, ahora el profesor como que pregunta más qué es lo que quieren hacer, sí, no sé si a los chicos ahora que las clases son virtual, preguntan si les gustaría bailar o hacer algo distinto como para integrar. El profesor está trabajando para que ese Perdón. Ay, creo que se cortó, no sé si a ustedes también. Sí, chicas, tengo problema de conexión, pero estoy tratando. Yo quería decir que... Te escuchamos. Sí, chicas, tengo problema de conexión. No sé si me escuchan ahí. Sí, ahora sí. Sí, dale, seguí, Lucía. Bueno, no, yo quería decir que yo creo que ahora los profesores están trabajando como ese porcentaje que son los chicos que tienen negatividad con la educación física, y tratan de trabajar eso para que todos tengan emociones positivas. Sí, chicas, también está bueno que remarcar en este sentido la importancia también lo que tiene a nivel social y cultural, ¿no? Porque en una de las preguntas que hicimos, en donde se elegían los juegos, de por sí, nosotros, ¿no? Nuestra cultura está caracterizada por, a muchos les interesa el fútbol, es más, está muy marcada la cultura del fútbol en nuestra nación. Y sin embargo se eligió otra actividad, ¿no? Pero ahí también como a nivel cultural se van marcando también los diferentes juegos. Y a nivel social, cómo también influencia todo esto con el tema de la pandemia. A grandes, a chicos, a gente anciana, el afecto, el estado de ánimo. O sea, en este contexto de pandemia, ahí en este momento se notó mucho las emociones, se notó mucho la ausencia, el espacio con el otro. Así que también eso hace mucho. Sí, la parte del sedentarismo también, ¿no? Y volver otra vez al rol del profesor, que tiene que esmerarse para que los alumnos quieran y puedan hacer las actividades, que es difícil, obviamente. Igual lo positivo de esta pandemia, que los niños, por ejemplo, yo en mi casa hay adolescentes y hay niños. Los niños pudieron interactuar más con sus padres a la hora de hacer gimnasia. Obligadamente en algunos y en otros más gustosos, pero estuvieron participando con los padres, con los hermanos a la hora de hacer gimnasia. Entonces como que fue uniendo también otros lazos, aparte de los que son del profesor. Entonces está bueno también ver lo positivo y lo negativo de lo que es este contexto en el que estamos viviendo. Claro, Sí, porque... lo positivo que quiero destacar eso que dice Karen, porque me parece que muchas familias, los padres trabajan y los niños están más solos, entonces como creo que esta etapa de encierro para todos estuvo bueno en reforzar el lazo con los padres. Hubo casos de niños que tuvieron que hacer el campamento con respecto a la educación física, entonces lo hicieron virtual, prepararon la carpita, durmieron en el patio y los padres participaron y los incentivaron por medio del profesor que los fue guiando. Y bueno, nada, está bueno que también se integró como familia, más allá de que no estaban en el colegio. Claro, porque no solamente la institución educativa es la que tiene que poder dar cuenta y reconocer las emociones, sino que la institución familia también, y por eso esto tan importante que vienen diciendo las chicas del acompañamiento de los padres y de poder reconocer las emociones, los estados de ánimo de los niños, porque depende si presenta emociones negativas o positivas, que mostrará frente a algo una disponibilidad
disponibilidad tanto psíquica como corporal, positiva o negativa, a determinadas situaciones. Por eso, como es importante siempre el acompañamiento que haya del otro, tanto de los docentes, como se podía ver en las preguntas que habíamos pensado, de por ejemplo, de si los docentes escuchaban o no a los alumnos cuando tenían alguna dificultad, o cuando algo no les gustaba. Entonces, como es súper importante que se le dé como ese espacio en donde se los escuche acerca de aquello que los aqueja o que les gusta, porque todo puede sumar y aparte de todo se aprende, considero yo. Coincido. Sí, Sí, ahí está donde se ve el desarrollo social y afectivo también que tiene el niño, no solamente con el profesor, sino también, como estábamos hablando de la familia en el tema de la pandemia, también se ve súper reflejado el desarrollo. Si el nene tiene una emoción negativa, su desarrollo intelectual no va a ser lo mismo que si estuviera haciendo algo que le gustara o tenga una emoción positiva. De todas maneras, se intentó hacer clases con los niños espaciados para que no tengan contacto, y yo creo que es muy difícil, o sea, yo no considero que en este momento de pandemia poder hacer ese tipo de clases, siendo que los niños necesitan relacionarse. Para mí, cuando ellos se reencuentren, van a necesitar ese contacto físico. Con el profesor, con los compañeros, o sea, yo no veo ese futuro de los niños espaciados. La educación física es para eso, para relacionarse. Sí, la educación física y también la escuela, es un espacio de socialización, es un espacio donde no se debe perder. Yo creo que es lo más importante que eso, que no se debe perder. Y bueno, también creo que podemos destacar que con respecto a lo que fue la carrera, o sea, lo que es la materia corporalidad y motricidad, tiene que ver con esto de que, o sea, que te enseña a trabajar el cuerpo, o sea, vos por medio de la corporeidad y la motricidad, la parte motriz, los niños aprenden a reconocer las partes de su cuerpo y a utilizarlas, no sé, cuando aprenden a correr o es la gestualidad de los movimientos para hacer determinadas cosas que también tienen que ver con las emociones, porque si vos ves que a un niño por ahí le cuesta correr o le cuesta, no sé, tirar una pelota, y entonces hay una emoción o hay algo ahí que puede estar afectándolo, entonces está bueno como para ir siguiéndolo, me parece a mí. Claro, yo eso lo había dicho en el sentido de que el profesor debe incentivar al niño que ve que la está pasando mal. O sea, el de incentivarlo en el sentido de decirle que sí, que puede realizar cualquier tipo de actividad como cualquier otro chico, cualquier otro niño. O también que puede presentar su malestar, ¿no? Porque no a todos le va a agradar lo mismo. Entonces también presentar su malestar, que no le gusta ese juego o que no lo quiere hacer, también está bien, porque no a todo el mundo, como vuelvo a decir, le gusta lo mismo. Entonces ahí también se ve muy importante, se ve muy bien reflejado eso en las clases. Claro, ahí Bueno, había una pregunta. Sí, adelante, Lucila. Claro, que ahí había una pregunta que nosotras hicimos en el formulario, que hablaba que si en la educación física, cuando no te gustaba un juego, lo hacías igual o te enojabas, o sea, a eso es lo que voy en la pregunta. Bueno, y como para ir cerrando un poquito, para ir terminando con el tema siempre es como que seguimos destacando, ¿no? Otra vez, la importancia de la suma de estrategias del profesor. Acá es donde no solamente hay que usar un solo método, por decirlo de una manera, sino que hay que usar varias estrategias para tratar de que ese grupo se una y aprenda, ya que todos no tienen el mismo tiempo, ¿no? No todos aprenden lo mismo en el mismo tiempo. Así que, bueno. Y aprendimos también nosotras el día de mañana que vamos a ser futuros educadores a trabajar con respecto a las emociones y los niños. Así que a modo de cierre me parece una linda conclusión que seremos futuras educadoras. Tal cual, y siempre en pos de generar aprendizajes significativos y experiencias subjetivas
que aporten y que sean gratificantes tanto para el niño como para el docente. Yo por mi parte, nada más. Agradezco Yo también, chicas, por todo, por el equipo y bueno, y por lo lindo de esto, de estas emociones que compartimos también a través de esta conferencia o con las preguntas. Gracias. Comparto Sí, que a lo mismo pesar que de mis no... compañeras. Perdón, comparto lo mismo que mis compañeras, No, como para darle iba un a decir que a cierre. pesar de no conocernos pudimos integrar. Y tuvimos una Sí. charla. Estamos pensando lo mismo, Martina. A pesar de no conocernos, estamos trabajando en equipo y el fin, la verdad que la actividad planteada está muy buena. La verdad que considero que es muy importante las emociones, sociabilizarse y la verdad que como conclusión me pareció perfecta la actividad. Así que de mi parte, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, chicas.